Buenas tardes para uno, buenas noches para otro. Bienvenido a otro espacio en este programa que como cada miércoles comparte un resumen sobre aquellos temas y noticias que más se comentan en las barriadas habaneras y por extensión en cada esquina de la isla. Esas comunidades que el régimen en su discurso eufemístico suele catalogar como barrios en transformación, pero que en realidad son barriadas marginadas por las propias políticas que impone el Partido Comunista. Comunidades donde sobreviven aquellos cubanos, aquellos 7,5 millones de cubanos que no reciben remesa desde el exterior y que tampoco tienen la posibilidad de acceder a las recargas telefónicas que el monopolio de las comunicaciones de Texas solo permite realizar desde el exterior. Ese cubano de a pie, el cubano jodido, como se le describe en la jerga popular, y que en su mayoría depende únicamente del salario estatal o una chequera de jubilación o de asistencia social. Mi nombre es Jorge Enrique Rodríguez, orgullosamente periodista de Diario de Cuba. Y usted, si quiere ampliar contenido sobre la isla, simplemente nos visita en nuestra página web diariodecuba.com y nos sigue a través de nuestras redes sociales. Óiganme, de los apagones, de los apagones en Cuba no se libra siquiera la televisión nacional. Oye, un apagón, se fue del aire el canal principal de la televisión nacional y estatal, por supuesto. Ellos tienen el monopolio de todo, como ustedes saben. Y Cubavisión se fue del aire. Una hora y pico, y después durante ese día y al otro día también hubo interrupciones en el servicio. Es decir, que la cosa incluso los afecta a ellos. Pero le digo más, yo les he estado hablando de las conexiones de internet, la velocidad, cómo ha estado en estos últimos tiempos, en ese eterno choteo de los cubanos. Se decía, coño, la conexión está a media asta. Pues imagínense ustedes que en el propio noticiero nacional de televisión tuvieron que admitir lo siguiente. Decía el conductor del noticiero, ETEXA, que no nos dio detalles, es decir, ni ETEXA no le da detalles ya ni al noticiero, es decir, la debacle, un apagón, nadie sabe por qué fue, ETEXA, las conexiones a internet pésimas desde hace casi ya 2 meses, si no le dan explicaciones a nadie. Así que ya no solo es que no den explicaciones a la población, ya no le dan explicaciones al partido. Bueno, porque usted sabe, el noticiero, al igual que toda la prensa, tanto digital como escrita de ellos, es el partido. Y entonces cuando Texas no da explicaciones, no le está dando explicación al partido. ¿Habrá alguna fractura entre el partido y el ICRT? Bueno, antiguo ICRT, ya no es ICRT. Familia, 33 feminicidios confirmados, 32 feminicidios confirmados hasta el momento por las plataformas y por los observatorios de género, con el caso de la adolescente de 15 años, Jennifer Vargas Gómez, de Santiago de Cuba, a quien su exnovio, presuntamente de la misma edad, 16, 15, 16 años, identificado como Fabio Lamar, la, la, bueno, con estocadas, arma blanca, la agredió, luego se dio a la fuga, luego lo encontraron, finalmente Jennifer murió a causa de la gravedad de las heridas que su exnovio le había provocado y falleció precisamente el 13 de agosto. Un estudiante del preuniversitario Rafael María de Mendívil, están las fuentes y amistades cercanas que han estado compartiendo en las redes sociales el caso, pues están, imagínense ustedes, en los últimos programas hemos insistido precisamente en la edad tanto de los feminicidios como las víctimas de la violencia social, promedio de adolescentes entre 14, 15, 16 años y 20, 21, 22, algo realmente alarmante, ¿no?
Entonces, también, aunque estas plataformas confirmaron 32 feminicidios, se confirmó también el nombre y los hechos que ocurrieron alrededor de la joven Linda Nay Flores Vargas. Este caso no ha salido en la prensa independiente, más bien se dio en las redes sociales el caso de Linda Nay Flores Vargas, que hace más o menos más de un mes y pico, amistades de ella compartieron lo que había pasado, pero muy breve, que no querían compartir la foto, no se había dado todavía los hechos alrededor del asesinato de Linda Nay Flores Vargas. Y nada, pues primero que ni siquiera se sabía su nombre completo. Le repetimos, le repito otra vez, Linda Nay Flores Vargas, vecina de La Habana Vieja, que su expareja, que estaba sancionado con trabajo correccional sin internamiento, pues la asesinó y decapitó, y luego los restos del cuerpo los botó en el conocido vertedero de 100. Ese es un vertedero que hay en La Habana donde toda la recogida de basura se lleva hacia ahí. Es uno de los vertederos que hay en La Habana, que está en calle 100. Bueno, ahí fue donde apareció Linda Nay Flores Vargas a los días de haber sido finiquitada por su expareja en un domicilio ubicado en Empedrado y Compostela, en La Habana Vieja, ¿no? Aunque, les repito, las plataformas y observatorio de género no han confirmado este feminicidio. Serían 33 en caso de que, digamos, por estos días, seguramente estos observatorios lo van a poner en su listado, lo van a subir a su listado. Y se había también reportado 3 intentos de feminicidio hasta el momento, y por estos días es muy probable también que lamentablemente se haya que dar la noticia de o intentos de feminicidio o feminicidio, según, porque han ocurrido otros 2 hechos de agresión violenta de parejas contra mujeres. Hay un caso por Santiago de Cuba y otro caso por Mayabeque, que todavía se está investigando alrededor de los hechos, ¿no? Les repito, es el mismo modus operandi, como yo les digo acá, las mismas circunstancias, son la mayoría exparejas. En estos casos le estamos comentando, exparejas que han sido denunciadas por la policía no ha hecho nada. Son también individuos que están cumpliendo condena o prisión por hechos violentos, y la policía sigue sin hacer nada. Este modus operandi ya, ¿por qué insistimos en esto? Precisamente porque por estos días la Federación de Mujeres Cubanas, la estatal Federación de Mujeres Cubanas, reconoció ante la prensa extranjera que sí, en Cuba hubo un aumento de femicidios. Ante la prensa extranjera admitió femicidio, que es muy diferente, como hemos explicado acá, de los feminicidios, porque el feminicidio implica la inacción, implica, digamos, que la complicidad, ya sea directa o indirectamente, de autoridades policiales o de algún poder que haya en un país determinado. Por tanto, siguen equivocándose, no quieren tipificar ninguna de las dos variantes. Aquí está la foto de Linda Nay Flores Vargas, que también en este caso deja un menor de edad huérfano, ¿no? Aquí estamos hablando también, ese es otro aspecto que hemos comentado acá, en la mayoría de los feminicidios que ocurren en Cuba, que han estado ocurriendo en los últimos años, la cantidad de menores de edad que se quedan huérfanos es impresionante, y hemos llamado la atención de qué va a pasar con estos menores de edad a futuro, de que también la mayoría de esos menores fueron testigos presenciales del acto violento que terminó con la muerte de su madre, ¿no? Entonces, la cosa es complicada respecto a esto. Los observatorios y plataformas que están especializadas en esto, cuando hablan de lo que sería, que también han ocurrido feminicidios vicarios y todo este tipo de términos, que también es bueno en algún momento, siempre lo he dicho, como que
asesorar a la población, que la población sea capaz de manejar todos estos términos, que sepan la diferencia entre femicidio y feminicidio, que aquí lo hemos explicado, qué cosa es un feminicidio vicario y todas estas serie de cosas para que haya más conciencia de la gravedad del asunto, de lo que está ocurriendo en Cuba con la violencia en general, bueno, en este caso específicamente de la violencia de género. En el tema de lo que aquí catalogamos en este espacio como violencia social, que, ojo, también hemos insistido en las edades de las víctimas y también, por supuesto, en las edades de quienes cometen el delito, que reconoció, porque ellos van reconociendo poquito a poquito, detrás de la prensa independiente siempre, ¿no? Y en las plataformas y los observatorios, los activistas, reconoció que hay un alto incidente de actos delictivos en menores de edad. Esto lo está reconociendo en un programa, creo, por Santiago de Cuba o Granma, pero a un alto cargo, un coronel, teniente coronel del Ministerio del Interior, que estuvo reconociendo este asunto. El caso, por ejemplo, de Brian Quesada Leiva, por allá por Bauta, el 13 de agosto también, un joven de apenas 20 años, que su cuerpo fue hallado desmembrado y se presume que el móvil haya sido robarle la motorina. Este es otro aspecto, el robo, los crímenes violentos para robar tanto la motorina. Aquí hemos dado casos que han sido incluso dentro del domicilio de las víctimas y asesinatos brutales, brutales. Entonces la edad también, 20 años apenas. En los últimos 3 programas, contando este, si los últimos 3 episodios, hemos reportado, por ejemplo, varios de los casos, los más emblemáticos, todos no caben, por supuesto, por una cuestión de tiempo, y insistíamos en eso. El promedio de edad en los últimos casos que hemos dado ha sido entre 19 y 21 años de las víctimas. Sí, así estamos hablando de una población que va al envejecimiento y los jóvenes o se están marchando de Cuba o son víctimas de la violencia social o son los victimarios de esa violencia, es decir, fuera de Cuba, es decir, inmigrantes, encarcelados y por supuesto otros que pasan a otra vida, jóvenes, en una población que está envejeciendo. No sé lo que va a pasar dentro de poco si el régimen insiste en darle la espalda a todos estos fenómenos que están ocurriendo diariamente y que la sociedad civil cubana pues lo está denunciando en las redes sociales. Quizá por ahí esté la pista también de que ya el régimen tomó quizás medidas y ha reducido la velocidad de Internet. Yo soy de los que no soy pesimista, pero creo que esa va a ser de ahora en adelante la velocidad y el comportamiento del acceso a Internet, muy malo, muy intermitente, realmente pésimo, ¿no? En el tema de los desaparecidos, bueno, se activó la alerta GENISEC, que ustedes, como saben, la alerta GENISEC es para digamos, mujeres, y la alerta MAIDE para las adolescentes y niñas. La alerta GENISEC de Mabel García Corral, una señora de 54 años y vecina de Ciudad Ávila, que está perdida desde hace 2 meses. Y también por estos días se estuvo recordando el propio hermano de Caridad Marín, Joandri Marín, recordó a su hermana en las redes sociales. Él todos los meses hace un post relacionado con su hermana, desaparecida desde el 14 de diciembre de 2023 y que aún las autoridades policiales no le han ofrecido la más mínima pista. Esto estuvo recordando Joandri Marín sobre su hermana, el caso de Caridad, y nosotros acá también recordamos que el caso similar, el caso de Lali Paola Moliner, la niñita de 3 años, recuerden, la niña de 3 años que el 27 de febrero de 2024 en las costas de Cojimar, acá en La Habana, fue hallado el cadáver, el cuerpo sin vida de su mamá, y entonces no apareció Lali Paola Moliner, su hija, no apareció. En aquel momento, la última vez que estuvimos viendo el caso de Lali Paola Moliner, sus familiares habían declarado que Teresa Moliner Boza, la madre de Lali Paola, falleció de un infarto y que no fue un asesinato. Al mismo tiempo denuncian que desde entonces varias amistades de Teresa
estaban en la cárcel luego del hallazgo de su cadáver, pero que la policía nunca les ha proporcionado información ninguna sobre lo que sucedió ese día y, y del paradero de la niña de 3 años, de Lali Paola, ¿no? Una cosa muy loca. Esto lo suele hacer la policía, ¿no? Ellos dicen que no presionan a los familiares, que no fue un asesinato, que fue un infarto, pero bueno, habían implicados en ese asunto, que estaban compartiendo con esta chica, aparece su cadáver, es un infarto, la niña Lali no aparece, y nada, ya, y todo se queda ahí en ese limbo. La policía ni siquiera le ha dado una pista. Es el mismo caso, por ejemplo, de María Eleysis María Rosales Rodríguez, que por el caso de esta chica es que se fundó la alerta Maide, que desapareció el 30 de mayo de 2021, cuando apenas tenía 16 años de edad. Similar el caso de Beisy Moraima Pedroso Ramírez, desaparecida desde el 30 de mayo de 2017. En todos estos casos, el denominador común es, como les decía, la cantidad de personas alrededor de estas desapariciones, pero que entonces la policía no saca nada en claro, no le da una pista, al menos a los familiares no se le da una pista de qué puede haber sucedido, a pesar de que en todos estos casos de desapariciones que le he comentado acá, que hemos recordado ahora mismo aquí, pues hay varias personas alrededor, pero no hay ninguna pista. Nos cuesta trabajo creer que nadie hable, que nadie diga algún detalle, absolutamente nada. Interrogan a las personas, en algunos casos todavía están presas, como el caso de Lali Paola, pero en otros casos, pues los liberan después de interrogatorio y la cosa sigue así, ¿no? Como ustedes pueden ver, en el caso de Beisy Moraima, desde 2017, ¿no? Lleva desaparecida 7 años. Muerte bajo custodia policial. Otro de los temas que plataformas y observatorios de los derechos humanos en Cuba también denuncian el aumento de la muerte bajo custodia policial. En este caso, estuvo en las redes sociales el Juan Eralis Cállamo, es miembro de la UNPACU en Santiago de Cuba, esta organización opositora, cuyo presidente Ferrer se encuentra encarcelado desde hace bastante tiempo ya. Se dicen las fuentes que el propio 13 de agosto, miren cómo han sucedido hechos, el propio 13 de agosto, la policía allanó la casa de Juan Eralis Cállamo, presuntamente por un delito, ¿no? En búsqueda de delito de posesión de droga, un delito que niegan familiares y amistades, que dicen que Juan Eralis no estaba en este tipo de negocio, en este tipo de actividades ninguna. Y en el allanamiento, por supuesto, la resistencia, le empezó a exclamar consignas anticastristas y fue golpeado violentamente, incluso dentro de la patrulla, dicen los testigos, y producto de estas golpizas por la madrugada fue conducido a un hospital y al final murió. Muere Juan Eralis. ¿Y qué dice la policía? Que murió de un infarto. Algo que no se creen ni las amistades, ni se creen los familiares, ni se cree este espacio que está aquí. En ninguna de las versiones. Así que lamentablemente otra muerte bajo custodia policial, en este caso un opositor y es miembro de la UNPACU en Santiago de Cuba. Déjenme hacer una pausa dramática porque este tema que viene ahora es un tema que también interesa muchísimo a los habaneros, por extensión a todos los cubanos, y que aquí en otros espacios hemos estado también comentando, como el caso de la ex jueza, que todavía no se sabe cuál va a ser su destino, la que condenó a los 4 muchachos por manifestaciones anticastristas y luego pide asilo político en los Estados Unidos. Pues Manuel Menéndez Castellanos, repito, Manuel Menéndez Castellanos, quien fuera primer secretario del partido en Cienfuegos, llegó a Miami por el proceso de reunificación familiar. Allá lo sorprendió Mario Pentón, que le venía siguiendo la pista,
Y bueno, no dio declaraciones, tampoco la familia, pero hubo una frase que se le quedó a todo el mundo a la llegada de este señor al aeropuerto internacional de Miami con camisa rosada, tapaboca, gorro, no, todo un disfraz. Dice, yo voy para mi casa. Estamos hablando de que además de ser primer secretario del partido en Cienfuegos desde 1993 a 2003, también fue miembro del Consejo de Estado. Ustedes saben que el Consejo de Estado, que entre sus muchas funciones tiene la de ratificar las penas de muerte en este país. Entonces, compañero, ha sido, lo retuvieron en el aeropuerto de Miami y finalmente lo dejaron ingresar al país y dijo, yo voy para mi casa. Incluso intentó arrebatarle la cámara a quien lo estaba filmando. ¿Qué es lo que pasa con esto? ¿Qué comentan los habaneros? ¿Qué comenta el cubano? El cubano comenta que dice que no se puede ser a veces democrático, si no, a veces no es bueno practicar la democracia a la hora de tratar con una dictadura. Es un comentario extendido entre la población, porque dicen, la democracia le da el derecho de la reunificación familiar, es un derecho humano, cosa que no respeta el régimen cubano. Pues los habaneros, yo también me sumo a ese criterio, dice, señores, pues quien sea un represor en Cuba aprobado, con documentación, con testigos, con testimonio, no puede ser beneficiado con derechos que ellos mismos le han negado a una población durante más de 6 décadas. Entonces hay un llamado ahí al gobierno estadounidense para que empiece a entender que la justicia es ciega. Entonces, por tanto y demás, tiene que aplicar la justicia. Si personajes como estos, porque para ser primer secretario del partido y para ser miembro del Consejo de Estado, usted tiene que ser un represor. Eso no tiene ningún tipo de discusión. Quien diga que fue miembro del partido y que fue primer secretario del partido en una provincia, quien sea miembro del Consejo de Estado, del Buró Político del Comité Central del partido, todas esas personas son represoras de cuello blanco, físico, pero son represoras de las libertades y de los derechos en Cuba. Por tanto, no tienen derecho ellos al derecho tampoco. No tienen derecho ellos a la democracia. No lo tienen. No lo tienen. Entonces, están saliendo a flote trapos sucios, porque entonces la gente ya como que empieza a recordar que una amiga mía que era opositor y periodista independiente y a un amigo mío, un servidor, le negaron la visa para Estados Unidos en algún momento, ¿sabes? Y es lamentable que existan este tipo de casos donde se le niegue la visa o a un activista o a un periodista independiente, como ha pasado, porque esos casos están, y que sin embargo personajes como este entren por la puerta ancha a los Estados Unidos por reunificación familiar y terminan diciendo esa frase de yo voy para mi casa. Fíjense, un represor en Cuba llega a Miami y dice yo voy para mi casa allá en los Estados Unidos. Es muy fuerte eso, familia, bastante fuerte. Acá en La Habana, les digo, es un tema que está siendo extendido, es decir, tuvo un clima con esta jueza que condenó a estos 4 muchachos que, por cierto, apelaron a partir de todo este embrollo de que ella no se sabe si la van a deportar o no hacia Cuba y no resultó la apelación en beneficio de los 4 muchachos que esta jueza condenó. Luego ella dice que si presionada, el mismo cuento de siempre. Yo tengo el derecho a no creérmelo porque tengo 51 años viviendo en este país bajo esta dictadura y no me creo nada de lo que diga una persona que fue jueza o alguien que fue fiscal, porque usted tenía la opción de no seguir ejerciendo el día en que su corazón, si realmente un día su corazón se lo dijo, que coño, yo no quiero seguir siendo partícipe de esta maquinaria. Nadie a mí, y voy a hablar desde a título personal, nadie me puede decir a mí que no tenía opciones. Un servidor, y en un minuto les digo, yo también tengo un hijo.
yo también tengo familia, yo también tengo una vida en riesgo dentro de este país, yo también tengo mi libertad en riesgo en este país. Y decidí un día cancelar y asumir las consecuencias. Entonces nadie puede justificarse que si la presión, que si entonces uno tiene que hacerlo obligado, porque te obligan. Existe el no, existe la dignidad y existe la interesa. Por tanto, yo no les creo, no creo en esas justificaciones. Y se acabó. Quiero cerrar con un tema que también es muy comentado en La Habana. Finalmente renunció el gran maestro masón Carreño. Mario Urquía Carreño finalmente renunció por la presión que hubo de los masones en todo el país. Mario Alberto Urquía Carreño, el ladrón, porque así lo catalogan los masones, así cuando lo expulsaron la primera vez le coreaban, luego ustedes saben que el Ministerio de Justicia, ante esta expulsión de los masones de este señor ladrón, le canceló todas las actividades, digamos, económicas y contables a la Gran Logia de Cuba. Luego la seguridad del Estado presionó y lo volvió a restituir. Fíjense, es decir, aquí no hay autonomía de ninguna índole y por eso les quiero comentar. Y nada, pues el otro día comentan que se accedió a reunirse con más o menos 80 o 100 miembros de masones, pero casi no lo dejaban ni hablar y le decían y le cobraban unánimemente entrega y vete. Entonces él se levantó, subió para el 11º piso de la sede, allá otro grupo de masones lo siguió bien. Ese día lo presionaron de tal manera que ese mismo día dijo renuncio. Renunció, ladrón, señores, se robó $19,000 que pertenecían a la Gran Logia Masónica y se perdieron bajo su responsabilidad y se tardó en denunciar, se tardó en dar los detalles de lo que había pasado. Y entonces en algún momento dijo, no, yo qué sé yo, y me comprometí a devolver los $19,000, pero devolverlos no implicaba la admisión de culpa. No, si nosotros sabíamos que usted era culpable desde el primer momento, señor ladrón, no puede ser masón. Usted incluso debería renunciar como masón, si tiene dignidad. ¿Por qué le traigo este tema? En Cuba, como bien se sabe, es un país altamente religioso, de diferentes ramas, y hay masones, y hay babalaos, y hay abacuá. ¿Por qué le menciono estas tres instituciones? Porque hay condiciones que se llevan. Por ejemplo, usted puede ser masón y también puede ser babalao, usted puede ser babalao y también puede ser abacuá, que son instituciones que se entrelazan precisamente porque sus miembros pueden incluso ostentar las tres, es decir, ser masón, ser babalao y ser abacuá. No hay ningún tipo de problema con esto, ¿no? Entonces, estas cosas cuando pasan, manchan la visión ya un poco distorsionada que la población tiene respecto fundamentalmente de los abacuá y quizás en segundo término de los masones, y en un tercer lugar se habla mal menos de los babalaos o lugos, ¿no? Pero que son tres ramas que realmente que se relacionan entre sí, ¿no? Y tienen que ver con la población y son personas de pueblo. Es el cubano de a pie el que es masón, el que es abacuá, el que es también babalao. Y que estas tres instituciones también están en el registro de asociaciones del régimen y por tanto son oficialistas, tienen una rama oficialista. Ya ustedes saben, los que se niegan a sumarse a esa rama oficialista, es decir, la Asociación Estatal Yoruba, la parte que la ley de asociaciones y que se somete a las asociaciones, como es también los abacuá y los masones. Por ejemplo, los abacuá para hacer una actividad tienen que pedir permiso para hacer sus rituales, cosas así, discusiones que siempre han habido, cuestionamiento, pero ¿por qué? Si ustedes son ramas, son o religiones o hermandades que son independientes, ¿por qué tienen que subordinarse
a lo que diga el Partido Comunista de Cuba, quien dicta las leyes, ¿no? Entonces, en estos debates, incluso a un servidor se le ha amenazado de intromisión, en tanto, por ejemplo, yo no soy masón, pero sí soy abacuá, ¿no? Entonces, pero no soy babalado. Entonces, cuando hago este tipo de cuestionamiento, como que se me amenaza, no te metas donde no te llaman, que esto no tiene que ver con la política, que por ejemplo, en algún momento cuestioné al presidente de la Asociación Estatal Abacuá, y él me decía que no, que la Abacuá no se mezcla con política, pero curiosamente él mismo, ese presidente en aquel momento, pues era parte de la delegación oficial del Partido Comunista en la Cumbre de las Américas en Perú. Estamos hablando de un evento netamente político como es la Cumbre de las Américas, pues este señor fue parte de la delegación oficial por parte del régimen cubano en la Cumbre de las Américas. Entonces, al regreso le cuestionamos, bueno, pero el Abacuá es política o no es política, ¿cómo es el asunto, no? Entonces, por eso que este tema también yo quería traerlo e informarle que hay mucha felicidad, se está celebrando finalmente que el señor ladrón Mario Alberto Urquía Carreño ya no sea el gran maestro masón de la logia masónica en Cuba. Y por supuesto en su lugar asumió el diputado gran maestro Michael Filema, quien se comprometió a convocar elecciones en el próximo mes de septiembre. Bueno, familia, yo les reitero el abrazo de paz y memoria, los buenos días para uno, las buenas noches para otros y bueno, reiterarle, si usted quiere ampliar contenido sobre Cuba, pues nos visite en nuestra página web y nos sigue en nuestras redes sociales.